Les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Justicia de Dios, que se encuentra en Job, capítulo 33 y capítulo 34. Señor, eres grande, maravilloso y no hay otro como tú. Te agradezco, Padre. Te agradecemos, Señor, por estar dispuestos a trabajar en nuestras vidas, por estar dispuestos a caminar con nosotros, por estar dispuestos, Señor, a ayudarnos diariamente y por estar dispuestos a responder a sí mismo nuestras peticiones, nuestras oraciones, de acuerdo a tu plan y a tu divina voluntad. Ayúdanos, Padre, a poder aceptar diariamente, Señor, que en tu plan y bajo tu soberanía las cosas funcionarán de acuerdo a lo que esperas tú y no necesariamente lo que deseemos o anhelemos nosotros. Y que asimismo, Padre, aprendamos a depender de ti diariamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Regresando a este tema del orgullo, que el orgullo es algo curioso, competitivo. Uno no es orgulloso porque es rico, es orgulloso porque es más rico. No por ser elegante, sino el más elegante, ¿verdad? Y llega el nivel de lo que es el orgullo. En el caso de Job, él no era orgulloso porque era justo, sino porque se veía a sí mismo como más justo que otros que sufrían. Y por lo tanto sintió que tenía el derecho de exigir de Dios una explicación. Pero hermano, siempre tenemos que mantener la cabeza en alto, ¿verdad? Pero tengamos cuidado de que la nariz esté a un nivel amistoso, ¿verdad? No a caminar así, ¿verdad? Como si fuéramos más que los que nos rodean. Con razón dijo C.S. Lewis, el orgulloso siempre ve debajo de él las cosas y las personas, y por supuesto, mientras uno está mirando hacia abajo, no puede ver algo que esté sobre él. Así que aunque sea algo, sea Dios. El orgullo siempre es resultado de tener entronizado el yo en lugar de Dios. Y Dios no admite rival alguno. Consideremos el caso de Job, hermano. El remedio más rápido para el problema del yo es mirar arriba al rostro del gran yo soy. Vemos que se menciona y se habla, ¿verdad?, de Eliú. Eliú literalmente significa, hermanos, mi Dios es él. Era un busita que vivía cerca de Edom porque Bus era hermano de Uz, como dice Génesis 22:21, Job 1:1 y un arameo, como lo dice Génesis 10:22 al 23. Eliú actuó como moderador en el diálogo entre Job y sus amigos, y sus discursos ayudaron a preparar el camino para el momento en que Dios mismo comenzaría a hablar en el capítulo 38. Así que podemos así mismo ver entonces capítulo 33 y 34 que estar informado, hermanos, trae un sentido de seguridad. Es natural, ¿verdad? Saber lo que está sucediendo en nuestra vida. Job quería saberlo. Él quería saber por qué estaba sufriendo. Pero en capítulos anteriores sentimos su frustración. Eliú declaró que tenía la respuesta para la gran pregunta de Job. ¿Por qué Dios no me dice qué es lo que pasa? ¿Verdad? Es una pregunta que se comparte. Eliú dijo a Job que Dios estaba tratando de responderle, pero que él no estaba escuchando. Eliú juzgó mal a Dios en ese punto. Si Dios fuera a responder a todas nuestras preguntas, hermanos, no seríamos probados adecuadamente. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera dicho, Job, Satanás te va a probar y te va a afligir, pero al final serás sanado y te regresará todo? La prueba más grande de Job no era el dolor, sino, escuche esto, hermanos, la prueba más grande de Job era el sufrir sin saber por qué. Repito, la prueba más grande de Job fue que experimentara todo el sufrimiento que iba a pasar sin saber el por qué. Nuestras pruebas más grandes pueden ser que debamos confiar en la bondad de Dios, aun cuando no comprendamos por qué nuestra vida va en cierta dirección. Pero debemos de aprender a confiar en Dios y en su bondad y no en la bondad de la vida. ¿Verdad? Entender que Dios lo tiene todo bajo su control. El punto de Eliú era que Dios había hablado una y otra vez. Habló en sueños y visiones, y por medio del sufrimiento y por ángeles mediadores. Job ya sabía eso. Eliú acusó a Job de no escuchar a Dios, lo que no era cierto.
Y Eliú afirmó que Dios nunca peca y nunca es injusto. A lo largo de este libro, todos, Elifaz, Bildad, Sofar y aún también Eliú, tenían elementos de verdad en sus discursos, pero desafortunadamente, hermanos, las pizcas de verdad estaban enterradas bajo capas de conjeturas y conclusiones falsas. Y aun cuando tengamos una riqueza de conocimiento bíblico y experiencia de la vida, debemos asegurarnos de que nuestras conclusiones sean coherentes con toda la palabra de Dios, no solo con porciones de ella. Así que, hermanos, sí quería tomar un momento para compartirle cómo nos afecta el sufrimiento y cuándo hay cosas útiles y cuándo hay cosas que no son útiles y terminan siendo dañinas. Así que vamos a hablar de las cosas dañinas primero. El sufrimiento es dañino cuando nos endurecemos y rechazamos a Dios. Es dañino cuando nos negamos a hacer preguntas y nos perdemos las lecciones que pueden ser de beneficio para nosotros. Es dañino cuando permitimos que eso nos haga egoístas y egocéntricos. Es dañino cuando nos apartamos de la ayuda que otros nos pueden brindar. Es dañino también cuando rechazamos al hecho de que Dios puede cambiar una calamidad en un bien. Es dañino también cuando acusamos a Dios por ser injusto y quizá llevemos a otros a rechazarnos. Y también es dañino cuando rehusamos estar abiertos a cualquier cambio en nuestra vida. El sufrimiento también, hermanos, es útil. Miremos cómo. Cuando nos volvemos a Dios para recibir entendimiento y resistencia y liberación. Es útil también cuando hacemos preguntas importantes y quizás no nos tomamos el tiempo para pensar en ellas en una forma rutinaria y normal. Es útil también cuando nos prepara para identificarnos con consolar y consolar también a otros que están sufriendo. También es útil cuando nos abrimos para que otros que están obedeciendo a Dios nos ayuden. También es útil cuando estamos listos para aprender de un Dios digno de confianza. También es útil cuando nos damos cuenta de que podemos identificarnos con lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Y también, hermanos, que es útil cuando nos sensibilizamos por la cantidad de sufrimiento, asimismo también en el mundo. Así que, hermanos, vamos a orar y recordar, mientras estamos ya casi llegando al final del libro, que verdaderamente, hermanos, no son los comentarios de los que nos rodean, no son los pensamientos y las dudas los que deben de regir nuestra vida, sino que debe de ser Cristo. Señor, te agradecemos y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente y de poder, Señor, tomar un momento para reconocer que a pesar de las dificultades, ahí estás, guiándonos, guardándonos. Y, Señor, de igual manera que aunque no entendamos la razón del dolor, la razón de la prueba, la razón de la dificultad, tú, bajo tu soberanía, sabes y entiendes todo. Y tú conoces el final de la historia. Ayúdanos, Señor, a depender de ti diariamente y que nuestra fe nos guíe por el camino correcto. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. Y no se olviden, busquemos la presencia de Dios. Dios les bendiga.